Ya estamos en la entrevista del fin de semana, Opinión Popular, el comunero, urbano rural, periodismo de verdad, con la licenciada Andrea Rivera, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Andrea, buenos días, bienvenida a este espacio de Opinión Popular. Buenos días, un gusto estar esta mañana en Radio Mercurio, informando varios temas que tienen que ver con la labor del Consejo de Participación Ciudadana. Ya, ahora vamos a conversar algunos temas importantes sobre aquellas veedurías. Cuéntenos de qué se trata esto y cómo se va o cómo se viene trabajando, cómo se viene funcionando. Bueno, las veedurías ciudadanas son mecanismos de control social que la ciudadanía puede usar, hacer uso para controlar, vigilar cualquier asunto de interés para un ciudadano, una ciudadana, para los jóvenes, para los pobladores de los barrios, las mujeres. Y aquí en la ciudad de Cuenca el Consejo de Participación Ciudadana ha impulsado, acompañado varias veedurías anteriormente. Hubo 2 veedurías que finalizaron hace poco, bueno, hace un tiempo atrás, pero hace poco se socializaron los resultados. Una que miró cómo los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales incluyeron rubros, presupuestos a favor de las mujeres en los sectores rurales. Otra de las veedurías vigiló... Aquel 10% que decían. Así es, el porcentaje de los presupuestos participativos. Otra veeduría estuvo vigilando cómo se manejan los comedores populares, los centros nutricionales que el municipio de Cuenca lleva adelante. Vigilaron a 2 de estos centros y dieron a conocer los resultados hace unas semanas a la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Cuenca, con la intención justamente de mejorar el servicio, de proponer mejoras como, por ejemplo, el hecho de que los proveedores puedan ser más proveedores, no un solo proveedor mayorista, sino más bien proveedores, exactamente, para que se vaya democratizando. No solo uno. Eso fue una de las propuestas que las veedoras hicieron al municipio de Cuenca, entre otras, para mejorar justamente el funcionamiento de estos comedores populares, de estos centros nutricionales. Actualmente, el Consejo de Participación Ciudadana está trabajando con 3 veedurías. Una de ellas está vigilando el concurso que el municipio, la EMOB, desarrolla para elegir a los agentes de tránsito. Otra veeduría de jóvenes, de adolescentes, están vigilando al Centro de Salud número 1, vigilando la calidad de la atención de salud sexual y reproductiva que se da a los adolescentes en este centro de salud. El Consejo Cantonal de la Niñez, junto a un grupo de jóvenes y adolescentes, han emprendido esta veeduría que está desarrollándose. Otra veeduría que se conformó recientemente, se acreditó la semana anterior, que surgió de un grupo de ciudadanos que participaron en una escuela de formación del Consejo de Participación. Se han interesado en vigilar un tema que tiene que ver con discapacidad, la inserción de personas con discapacidad en el sector, en instituciones del sector público, cumpliendo lo que dice la Ley Orgánica de Discapacidad, que un porcentaje de los trabajadores, de los servidores de las instancias públicas y privadas deben ser personas que tengan alguna discapacidad. Esto se va a vigilar por parte de esta veeduría en los siguientes meses, y tendremos luego los informes de todas estas veedurías para hacer conocer a las autoridades, exigir que se cumpla con la ley, con los derechos de las personas con discapacidad en este caso, de los jóvenes en el otro, y con un concurso transparente o resultados transparentes del concurso respecto al tema de los agentes de tránsito. Haremos conocer todos estos resultados cuando las veedurías culminen su trabajo y nos den a conocer los informes finales. Ahora sí es importante esto lo que usted acaba de decir, porque recordará usted, en la administración del doctor Paul Granda López se llevó algunos concursos, al final terminaron se necesitaba había como 3.500 personas que habían entrado, y en el fondo terminaron apenas 8 o 10, a lo mucho 15 o 20, justamente aprobando aquellos cursos, y luego este es un fracaso. ¿Por qué? Porque también hay gastos de recursos económicos. Sí, los concursos para designar a distintas entidades, por ejemplo, en este caso los agentes de tránsito, hay concursos que se dan para elegir autoridades, concursos que se dan para elegir jueces, para distintos espacios, eventos, lugares, puestos, se dan concursos, y la ciudadanía, siempre que tenga el interés, puede hacer una veeduría para vigilar cómo se da el concurso, si se respeta el reglamento, si el concurso en realidad es transparente, hay claridad, porque hemos sabido históricamente que varios concursos a veces son manipulados, que se beneficia a ciertas personas, que se dice que hay concurso pero en realidad no lo es. Entonces, para que no quede en la duda o quede en el comentario, en realidad la veeduría puede vigilar todo un concurso
y los concursos deben ser públicos y los vedoras pueden requerir información, estar presentes muchas veces en los momentos del concurso y finalmente dar a conocer cómo se llevaron adelante los concursos. Cuando una entidad no cumple con lo que debe ser la normativa de un concurso, se puede presentar una denuncia para que se suspenda el concurso, también se puede ir ante la justicia, se pueden cambiar incluso los resultados de un concurso para si es que que de buena manera. Así es, si es que este no se ha hecho de la manera adecuada. Así que más bien motivamos a la ciudadanía a que cuando exista un tema de interés, algún concurso público de interés, se puedan conformar estas veedurías o lo hagan independientemente, es decir, un grupo de ciudadanos vaya al Consejo de Participación, pida acreditar la veeduría o le pida al Consejo de Participación que el Consejo convoque y ampliamente pueda el ciudadano que se interesa participar de la veeduría. Andreita, esto es importante lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué tipo de varita mágica podemos hacer? Porque la ciudadanía hoy en día no quiere opinar, le da miedo. Sí, es lastimoso en realidad porque, bueno, han habido experiencias también negativas que atemorizan a la ciudadanía. Hubo una veeduría, recordará quienes nos escuchan, que hace tiempo se conoció de contratos del hermano del presidente con el Estado ecuatoriano y cuando se conoció eso, el mismo presidente planteó que el Consejo de Participación conforme una veeduría y que la veeduría vigile y mire qué sucedió, si es que hoy hubieron irregularidades, problemas, que se señale para que esto vaya a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Justicia y se determine y no quede en la impunidad. Fue incluso iniciativa del presidente de la República la conformación de esta veeduría, se conformó la veeduría trabajó y luego entregó un informe y el informe se emitió justamente a la Contraloría, a la Fiscalía, que en realidad hasta ahora no ha dado resultados de algún tipo de sanción a esos hechos y más bien lastimosamente los veedores fueron enjuiciados y 2 de estos veedores, porque era un grupo más grande, fueron sentenciados a 1 año de prisión. Entonces estos hechos son lamentables porque muchos ciudadanos dicen, bueno, entonces si yo vigilo, si yo controlo, si yo denuncio, ¿qué me puede pasar? Claro. Mejor no lo hago. Claro. Entonces, cuando esto se da por parte de autoridades o del Estado ecuatoriano, es lamentable en realidad porque atemoriza a los ciudadanos. Pero sin embargo vemos que también hay sectores, hay personas que quieren ejercer el control social, quieren vigilar, que se comprometen, que quieren que salga a la luz la verdad de los asuntos y entonces ahí está justamente este mecanismo que es exigir la información, que es controlar, que es denunciar ante las entidades que deben hacerlo para que no seamos de alguna manera también cómplices de la corrupción o de las irregularidades que se puedan dar, sino que más bien seamos parte de solucionar los problemas. Claro. Andrea, no sé si llegó hasta ustedes el colectivo cívico ciudadano, un tema que se viene tratando acá en la ciudad de Cuenca sobre el tema del tranvía. Ahí los frentistas de la Gran Colombia, de la Mariscal Amar, pues ellos se oponen justamente por la serie de supuestos cierres de negocios, el centro histórico mismo. Ha llegado ellos hacia ustedes a hacerles conocer, ya que usted me dice de que justamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es para atender los requerimientos o las solicitudes o las quejas mismo de los ciudadanos de diferentes partes del país o de todo el país mismo. Bueno, no he tenido la oportunidad directamente de conversar con estos colectivos. En algún momento fui invitada a través estaba en una entrevista y de un medio de comunicación a una reunión de un colectivo que está tratando el tema del tranvía. Lamentablemente era un día miércoles que yo me encuentro en la ciudad de Quito, pero no he tenido un acercamiento personal. Sin embargo, si es que de estas personas, estos colectivos, estos grupos, creen que desde el Consejo de Participación Ciudadana podemos apoyar en distintos temas como abrir espacios de diálogo, de deliberación pública, si quieren hacer denuncias tal vez, pueden acercarse al Consejo de Participación Ciudadana, que la oficina aquí en la ciudad de Cuenca se encuentra frente al Parque de la Madre, diagonal al monumento de Jefferson Pérez. Ahí la oficina Federico Malo y Tadeo Torres, ustedes pueden acercarse y conversar. Aquí en Cuenca está trabajando la socióloga Fernanda Pacheco, que trabaja directamente conmigo, quien está al frente de la oficina. Recientemente ha iniciado sus labores una nueva persona, es un psicólogo, Patricio Vega, que puede recibir a la ciudadanía, y otros servidores, servidoras, el abogado
César Sarmiento, del que recibe denuncias de corrupción, el ingeniero Jonathan Flores, que acompaña justamente a las veedurías. Hay todo un equipo de personas de ahí para recibir a los ciudadanos, y si es que de estos colectivos quisieran que el Consejo de Participación les apoye en asuntos de veedurías, de formación, recibir estas denuncias, estamos ahí para recibir las denuncias de todos estos ciudadanos. Andrea, hay un tema en el cual el presidente de la República pues se va a aplicar, ¿no?, el tema de la comida chatarra. Y usted sabe que eso se vende en la ciudad, aquí, en todo el mundo, se da esto en el país. Ahora, ¿cómo se va a buscar la manera de ayudar a las personas? Porque la mayoría de gente vive de eso y hay que aplicarlo bien, hay que hacer un análisis profundo, a ver a dónde se puede afectar o a dónde se va a favorecer. Es decir, las cosas no es tan fácil como se le viene viendo y se viene escuchando. Sí, es una propuesta que hemos escuchado últimamente del presidente de un impuesto a la comida chatarra, y claro, como usted dice, hay que diferenciar. Una cosa es por ejemplo, estas cadenas internacionales, que una de ellas recientemente tiene un local muy céntrico, ¿no?, frente al Parque de la Madre. Es una cadena internacional de comida chatarra que además incluso los precios en ciertos se podrían mirar que abarata mucho los precios, y por eso justamente la ciudadanía puede recurrir a comprar ahí una hamburguesa o algo de esto. Otras cadenas que ya están algún tiempo en nuestra ciudad, pero son cadenas internacionales. Pero otra cosa es cuando vamos por la calle y miramos el carrito de los hot dogs, el carrito de las papas, las salchipapas. Nosotros conocemos, tenemos compañeras de distintas organizaciones que sabemos que trabajan toda la noche, la madrugada, haciendo los chifles, cerrando las funditas. Ahí trabaja toda la familia, trabaja el papá, la mamá, los hijos, los abuelitos, todos, y luego en la mañana salen a la feria libre, salen a las calles de la ciudad, van a los centros educativos, a las universidades a vender. Y no podemos decir que es igual la cadena internacional que está también frente al Parque de la Madre, que esta gente que está vendiendo sus salchipapas o este tipo de cosas, ¿no? Deberá haber una diferencia en eso. Sobre todo, yo creo que, plantearle impuestos a la gente que compra siempre perjudica. Yo creo que más bien, en este caso, a las grandes cadenas de este tipo de comidas, sí, ahí deberían ir los impuestos a las cadenas, y no a la gente que de alguna manera está comprando estos productos. Y bueno, siempre nos preocupa también, por otro lado, la nutrición, la salud, la soberanía alimentaria. Como es elaborado dentro, a pesar de que Así está es. dentro del Yo creo local. que eso sí debe ver el gobierno, mirar que el pueblo ecuatoriano pueda consumir productos sanos, apoyar a la agricultura, apoyar a los productores orgánicos. Ese apoyo debería haber, porque colocar más impuestos, yo creo que no es la solución, en el sentido de que en este caso si nos preocupa la salud del pueblo ecuatoriano, la alimentación adecuada, la soberanía alimentaria, y por otro lado se está abriendo las puertas a todas estas cadenas internacionales. Entonces ahí hay una contradicción, y habrá que estudiar más, como usted decía, analizar mucho más este tema para emitir las opiniones sobre esto, y sobre todo la ciudadanía. Hablábamos de los jóvenes también, y no solamente los jóvenes consumen estos alimentos, pero se promueve a los niños, a los jóvenes, claro, este todos. Consumo, pero todas las personas finalmente estamos en este mercado de consumo, y yo creo que tenemos que reflexionar muy bien sobre esto, sobre esta propuesta también. Siempre estamos diciendo no coma afuera en la calle, pero dentro de un local también se presentan algunas cosas. Esto me hace recordar con alguna vez acá en la ciudad de Cuenca, un restaurante, los chinos pues decían de que el chaulafán había sido, que era lo mejor, pero después en el fondo cuando se hace una investigación uno llega a enterar de cómo ha sido hecho. Así es que yo creo que no solo a los que están afuera, a los que están adentro más, porque nos pintan o nos pueden pintar algo importante, la propaganda, el marketing, pero en el fondo no sabemos, Andrea, cómo mismo es, qué tipo de alimentación o qué tipo de comida es la que estamos sirviéndonos nosotros. Así es, y esto en realidad debe preocuparnos, porque luego las consecuencias de que justamente los niños, la juventud y todas las personas no nos alimentemos bien, son las consecuencias en la salud. Entonces, varias enfermedades que hoy se miran
en los niños, en los jóvenes, en todas las personas, tienen que ver justamente con cómo nos alimentamos, con qué nos alimentamos, con la calidad de esos productos, con los químicos que se utilizan. Incluso a veces pensamos que estamos comiendo algo muy sano en una ensalada y sucede que estas verduras han sido producidas con mucho químico, y entonces es lamentable en realidad como lo que está sucediendo. Y la participación de la ciudadanía en estos aspectos es importante. Si los ciudadanos quieren ser parte de estas decisiones, si los ciudadanos quieren vigilar las políticas que tienen que ver justamente con la alimentación, con la salud, pueden hacerlo. Podemos conformar veedurías, conformar observatorios, pedir información, plantear espacios de deliberación pública. El miedo especialmente. Sí, y porque muchas veces ya los ciudadanos estamos sujetos a lo que deciden las autoridades, y cuando hay ciudadanos que conocen mucho de estos temas y que quieren ser parte de las decisiones, y realmente existe la sabiduría del pueblo, la sabiduría popular para ser parte de estas decisiones. Así es, son las 8 de la mañana 43 minutos, vayamos a otro tema. Designación de defensores de audiencia y de lector. Andrea, ¿de qué se trata esto para que nuestra gente, nuestros ciudadanos, pues sepamos, incluso nosotros mismos? Bueno, la Ley Orgánica de Comunicación, que se aprobó hace aproximadamente un año, un poco más, y el reglamento de la ley ha planteado una nueva figura, que exista para cada medio de alcance nacional, prensa, televisión, radio, pero que son considerados como de alcance nacional según el CORDICOM, el Consejo de Regulación de la Información y la Comunicación, que exista un defensor de audiencia o de lector si es que es de prensa. Esta figura, esta defensor o defensora saldría de un concurso que haga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Según la ley, el concurso debe hacerse los últimos 3 meses del año, es decir, octubre, noviembre y diciembre será el concurso, y en enero empezarán a trabajar estos defensores. ¿Cuál es el papel de estos defensores? Es justamente el de ser un mediador entre la ciudadanía y el medio de comunicación. Es quien recibe las denuncias de parte de los ciudadanos. Si un ciudadano, una ciudadana se siente afectado tal vez por una información, una noticia que algún medio de alcance nacional ha emitido, podría acercarse al defensor de audiencia a plantear su denuncia, su crítica, su propuesta, y el mediador debe ser una especie de como mediador. Así es, el defensor debe defender los derechos de la ciudadanía e interponerlos ante el medio de comunicación. La idea justamente es que otras instancias que han estado actuando, como la Supercom, la Justicia, el CORDICOM, no actúen en estos temas que podrían arreglarse mediando, que podrían arreglarse dialogando, y que, bueno, si no se solucionan, claro, se deberá asistir ante la superintendencia, ante el Consejo de Regulación, ante la justicia, pero el defensor haría un primer papel. Esperamos, ya estamos yendo a discutir el reglamento para este concurso. El día martes tenemos sesión de pleno y discutiremos el primer debate, y luego ya en el segundo debate definiremos. Cuando tengamos este reglamento, difundiremos aquí en la ciudad de Cuenca para que, según lo que se está debatiendo, incluso el perfil sería de comunicadores sociales, de comunicadores, es decir, personas que manejen los temas de comunicación, de defensa de derechos, podrán ser defensores de audiencia de un canal de televisión, de un periódico, de una revista, de una radio de alcance nacional. Y vamos a motivar aquí también a los cuencanos, cuencanas, azuayos, azuayas que tienen este perfil, que concursen, que sean defensores de audiencia y que hagan un papel importante, justamente defendiendo los derechos de comunicación tanto de la ciudadanía como de los propios comunicadores, periodistas, que son un gremio muy importante, que conocen del tema más que otros ciudadanos. La entrevista del fin de semana, opinión popular, el comunero, urbano, rural, periodismo de verdad. Estamos en diálogo con la licenciada Andrea Rivera, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Vamos a tomar otro tema sobre justamente este importante, sobre los concursos para renovar el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está este tema? Porque por ahí se vienen dando algunas cosas medio raras y no lo decimos nosotros, eso es ya de opinión pública. Así es, bueno, el Consejo Nacional Electoral, los actuales 5 consejeros cumplen 3 años de funciones el 29 de noviembre de este año, y según la Constitución deben renovarse 2 de los 5 consejeros. Hay que hacer un sorteo de los 5 y 2 salen y se cambiarán por nuevos consejeros y consejeras. Debe hacerse un concurso de oposición y méritos que lo hace una comisión ciudadana de selección. Es todo un enredo, todo un proceso ahí, y la comisión ciudadana
ha convocado ya al concurso. Justamente el día de ayer, viernes, hasta las 5 de la tarde se recibían las postulaciones. Hasta las 5:30 tuvimos un dato de que habían 127 postulantes. Sin embargo, esto aumentará en los días porque todavía no se tenía todo el registro de todas las provincias, incluso en la ciudad de Quito habían todavía personas que estaban entregando su documentación, y también se reciben postulaciones en el exterior. Si algún ecuatoriano en otro país se postuló, se contabilizará en los próximos días. Entonces, unos días más sabremos cuántas personas realmente se postularon para ser consejeros del Consejo Nacional Electoral. El concurso empezará con la revisión de requisitos, habrá la impugnación ciudadana, la calificación de méritos, el examen de oposición para finalmente designar a estas personas. Yo siempre he estado preocupada por estos concursos porque varios de ellos que se han hecho ya por parte del Consejo de Participación tuvieron varios problemas, dejaron varias dudas, falta de transparencia, hubieron acciones de protección, varios problemas en realidad que decían, bueno, estos concursos están siendo manipulados, estos concursos están queriendo beneficiar a personas cercanas al régimen, que finalmente ganaron los concursos y que ahora, cuando están en estas instancias, muestran que no son independientes, que no son autónomos, sino que más bien obedecen, al parecer, intereses o órdenes del Ejecutivo, por ejemplo. Y eso es muy preocupante en realidad, porque cuando se planteó la Constitución se dijo que estos concursos debían ser distintos a como hacía el Congreso antes. El Congreso antes, con las mayorías, decía, este es del Contralor, este es del Fiscal, claro, este es del Tribunal. Pero, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, ahí, ¿no? Así es, en el caso del Tribunal Electoral, yo creo que si miramos lo que era antes a lo que es ahora, antes por lo menos el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales de cada provincia estaban integrados por personas de partidos políticos, cada uno era de un partido político. Y ahora yo reflexiono y digo, bueno, por lo menos se controlaban los unos de los otros, porque ahora todos los consejeros del Consejo Nacional Electoral han mostrado, y según lo que se ha investigado, ser cercanos al Ejecutivo, y entonces tenemos 5 cercanos al Ejecutivo cuando antes teníamos 7, cada uno de distintos partidos políticos. Entonces también podemos ver que a veces el remedio es peor que la enfermedad, se puede decir, o resulta así. Pero esto se da, no, en la Constitución no está planteado de esta manera. En la Constitución se plantea que en realidad el ciudadano común, es decir, que no sea definido a dedo por una autoridad, sino que un ciudadano común pueda participar, que gane por sus méritos, que sea un concurso transparente, que se someta a impugnación ciudadana. Eso dice la Constitución y eso dice la ley. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso es lo que se debería hacer. El problema es que muchas veces esto es manipulado por mayorías de comisionados de otras instancias, y finalmente los resultados no son transparentes. Esperamos que en esta ocasión la Comisión Ciudadana de Selección respete los reglamentos, haga un concurso transparente, que en realidad los 2 consejeros ganen el concurso por sus méritos, así no es, porque sean beneficiados, no por las argollas y palancas. Así es, por la cercanía tal vez al oficialismo. Y sobre todo que cuando ganen los 2 nuevos consejeros, en los hechos, cuando sean consejeros del Consejo Nacional Electoral, den muestras de independencia, porque ha sido lamentable en realidad. Nosotros hemos visto que en la propuesta, por ejemplo, del colectivo Yas Unidos de llevar adelante la consulta popular, de recoger las firmas, que auditorías de universidades públicas dijeron que sí se recogieron las firmas. Sin embargo, recordamos un sábado el presidente de la República diciendo que no se iba a convocar a consulta popular porque este tema se había politizado, y en los siguientes días el Consejo Nacional Electoral, justamente cumpliendo lo que decía el presidente, rechazando las firmas, diciendo que no se han repetido las firmas, que ha firmado Batman, que ha firmado Superman, que el formulario era más pequeño, más grande, que la hoja era muy delgada. O sea, ese tipo de argumentos para eliminar cientos de firmas de ecuatorianos y ecuatorianas que pretendían, que querían, yo me incluyo porque yo también firmé, planteando que seamos consultados, que nos consulten, porque claro, si el que dice el que nada debe, nada teme, ¿no? Si el presidente de la República o el partido mismo que está en el poder está convencido de que se puede ganar eso a favor de ellos, ahí viene el temor. Entonces ahí vemos que las cosas no están tan seguras, y el pueblo es del pueblo, y el pueblo puede cambiar de la noche a la mañana su punto de vista. Así es, y lamentablemente el Consejo Nacional Electoral, en vez de hacer respetar la autonomía de esta instancia, la independencia del Consejo Nacional Electoral, de cumplir con la ley,
con los derechos constitucionales, más bien es como que siempre espera un poco la orden, la opinión del presidente para actuar. También sucedió, hemos escuchado y hemos visto últimamente la eliminación de 3 partidos políticos de un movimiento político, según los partidos que están haciendo no les dieron el espacio de derecho a la defensa, pero ellos están planteando sus recursos, sus apelaciones, y a través de los medios de comunicación conocemos que justamente se dice, bueno, se aceptó que teníamos registros, se nos dieron recursos económicos incluso, y ahora se dice que ya no existimos, reglamentos de último momento, el movimiento político incluso no está regulado y ha sido eliminado. Entonces miramos también cómo estaríamos hablando de ruptura. Ruptura es un movimiento, no es un partido, y está regulado para los partidos, no para los movimientos, y sin embargo han puesto en el mismo saco también un movimiento. Entonces todas estas acciones del Consejo Nacional Electoral se ven muy poco en realidad independientes de los intereses que tiene el Ejecutivo. Las fórmulas electorales, yo reflexionaba que aquí en el Azuay, cuando en las últimas elecciones para asambleístas se decía que van a ingresar 5 de un solo partido, como se hizo, varias personas decían, eso nunca puede suceder, porque la fórmula y el planteamiento siempre es que la minoría tenga una representación, y entonces no podían ir 5 de un solo partido, pero días antes se había reformado justamente un reglamento, el aspecto de la fórmula, y eso dio paso a que 5 asambleístas de un solo movimiento estén representando en la asamblea a la provincia de la Azuay, y no haya ninguna representación de las minorías. Eso en democracia siempre la representación de las minorías debe estar presente, y eso no se dio aquí en nuestra provincia. Y justamente eso se encaja también, tenemos poquísimos minutos, segundos, justamente sobre las reformas a la Constitución, y es otro de los casos, la reelección del señor presidente de la República. Él ya pasó esa reelección, él tendrá que volver después de un proceso que pase, pero sin embargo las cosas como que no se van dando, y ahí está, cuando el pueblo dice, hagamos una consulta a ver si pasa o no pasa. Sí, hace unos meses ya un grupo de asambleístas, o la bancada de asambleístas de Alianza País, entregó a la Corte Constitucional la propuesta de, ellos llaman enmiendas, pero si nosotros analizamos las 17 propuestas de cambios a la Constitución, muy pocas de esas son enmiendas, otras son reformas. El plantear justamente algo que en nuestra Constitución ahí está definido, es que el presidente y todas las autoridades pueden reelegirse por una sola vez. Así es. Y el cambiar a que se coloque para reelegirse indefinidamente, eso no es una enmienda, eso es una reforma. También se está queriendo reformar la naturaleza de las Fuerzas Armadas, cambiar las atribuciones de la Contraloría General del Estado, cambiar la figura de los trabajadores que pasen del Código de Trabajo al servicio público. Se están cambiando varios aspectos de la Constitución, incluso un tema que es la consulta popular. Se está restringiendo derechos porque se está planteando que los GATS, los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados ya no puedan consultarle al pueblo sobre cualquier asunto de interés, ni la ciudadanía. Entonces, estos cambios se están planteando a través de lo que ellos llaman enmiendas, pero que en realidad son reformas, y algunas profundas, de la Constitución. Yo, como una de las consejeras del Consejo de Participación, junto al consejero David Rosero, planteamos a la Corte Constitucional un recurso que se llama Amicus Curiae, Amigos de la Corte, que lo plantea en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para que la Corte nos reciba y nosotros también llevar nuestros argumentos y plantear que esto no se puede cambiar la Constitución de esta manera, a través de una, como ellos dicen, enmienda solo por los asambleístas. Quienes aprobamos la Constitución fuimos somos los encargados de hacer así es, cambios. fuimos millones de ecuatorianos y ecuatorianas que aprobamos la Constitución, y que si van a reformar, van a cambiar una coma, un artículo, si van a poner reelección indefinida, si quieren lo que ellos quieran hacer, no lo pueden hacer a espaldas del pueblo ecuatoriano. El pueblo tiene derecho a participar, a ser consultado, que se haga asamblea constituyente, que se haga referéndum. Yo le invito al presidente de la República, a los asambleístas, a que no le tengan miedo a la participación. En un país democrático, los ecuatorianos y ecuatorianas del pueblo soberano debe decidir, y entonces no reformen la Constitución en 4 paredes, la mayoría de asambleístas oficialistas, sino que el pueblo ecuatoriano pueda participar y decidir si se cambia o no nuestra Constitución. Andrea, son las 9 de la mañana, nuestro tiempo se terminó. Sus palabras finales, y esperamos que siempre venga para que nos enseñe, para educarnos todos los ecuatorianos de lo que viene haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted que es cuencana, aquí le esperamos un fin de semana, creo que es lo más ideal y preciso para poder dialogar varios temas
en beneficio del pueblo ecuatoriano. Sí, muchas gracias Rubén por el espacio, por este diálogo. Estaremos continuamente informando sobre los asuntos del Consejo de Participación Ciudadana y sobre todo promoviendo, motivando a la ciudadanía a que participemos, a que los derechos que hemos escrito en la Constitución los hagamos realidad, y eso depende justamente de la organización ciudadana, del empoderamiento para ser parte de la toma de decisiones. Muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Llegamos al final de la entrevista del fin de semana. Opinión popular, el comunero urbano rural, periodismo de verdad. Hoy hemos dialogado con nuestra invitada, la licenciada Andrea Rivera, funcionaria y consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Temas importantes para beneficio de la comunidad. Volveremos el próximo sábado, como siempre, a las 8 de la mañana. Gracias y buenos días.